Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo en este viernes, en Club de Prensa. Hoy con las opiniones de Alfonso Fernández, es periodista especializado en cuestiones económicas, periodista de la agencia EFE en Washington. Alfonso, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Paulina Chávez, mexicana, también analista político, larga experiencia también en Washington, especialmente en cuestiones diplomáticas. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí. Buenos días. Gracias por acompañarnos hablando de diplomacia y de inteligencia, lo que le está cayendo al presidente Trump con esa denuncia que se ha conocido de un oficial de inteligencia que ha seguido los cauces internos reglamentarios para denunciar una información que escuchó. Dice el reporte que prometió a un líder extranjero. Poco a poco se van conociendo detalles. Parece que la prensa norteamericana habla de una promesa vinculada a Ucrania, en el que el presidente había hecho la promesa que generó esa profunda preocupación de este oficial de inteligencia, que lo reportó a sus superiores y que de manera automática la administración tiene el procedimiento de la obligación de informar también a los comités de inteligencia del Congreso. Ayer hubo una primera audiencia secreta en la que parece que el Departamento de Justicia, Paulina, no quiere revelar más detalles. Los demócratas están que se suben por las paredes. El presidente dice que todo es una noticia falsa, pero el reporte existe. Lo que no se conoce es el contenido de la promesa ni la persona que se la hizo. Sí, es el episodio más reciente de esta confrontación que ha tenido Trump desde hace mucho tiempo con la comunidad de inteligencia. Hemos visto situaciones en las que francamente ha generado preocupación su manejo de la información clasificada, el descuido con el que ha compartido otra información con otros líderes mundiales. Y bueno, claramente es una situación un poco bizarra que hemos conocido en estos últimos días, información a cuentagotas, en la que apenas ayer por la noche supimos que efectivamente involucraría al presidente de Ucrania, una conversación en la que también se empieza a especular si tendría que ver con la retención de fondos para la ayuda a Ucrania con los separatistas apoyados por los rusos, a cambio de que se investigara al hijo de Joe Biden y si tuviera algún tipo de vinculación, es decir, con miras a fortalecer o a apoyar la reelección del presidente Trump. Entonces, acusaciones, por supuesto, muy fuertes, acusaciones que nos revelan también que lo que ha venido haciendo la administración del presidente Trump, a diferencia de otras administraciones en las cuales uno se lleva un récord muy puntual de todos los intercambios con los diferentes líderes, de todas sus comunicaciones, de todas sus reuniones. Hemos visto que con el presidente Trump no ha sido así. Llamadas con los presidentes o con otros líderes mundiales que no están agendadas, que se dan de manera espontánea. Igualmente reuniones en las cuales no hay presencia de otros funcionarios estadounidenses que puedan tomar notas, que puedan realizar una minuta y que puedan llevar un registro de lo que se está haciendo. Y lo único que nos hace especular es pues las razones de por qué se llevan a cabo estas reuniones de esta forma, ¿no? Tradicionalmente a los gobiernos les interesa tener un registro muy puntual de lo que ocurre en cada uno de estos intercambios de alto nivel. Pues primero para que la otra parte no cuente su versión sin que haya o que distorsione, digamos, lo que haya pasado ahí, ¿no? Y también porque a ti te sirve para tener un récord para la historia de cómo tú compartiste las políticas o trataste de avanzar los intereses del país. Y porque esos memos también se suelen distribuir internamente dentro de las áreas competentes de la administración, en los niveles adecuados que tienen acceso a esa información confidencial para unificar los posicionamientos, las estrategias y llevarlas a cabo. O sea, entra dentro de la normalidad. Lo que llama la atención es por qué no se generan estos récords en la administración Trump, ¿no? Abre, por supuesto, la especulación de si lo que estará tratando de impulsar son las políticas, la visión de Estados Unidos o sus intereses particulares, sus intereses personales, como se ha especulado ampliamente. Sí, aquí queda claro una vez más que la transparencia no es uno de los intereses principales de esta administración, ¿no? Ha habido ya, es el enésimo caso en el que desconocemos exactamente qué pasó y empiezan a surgir rumores dentro del propio gobierno acerca de actividades poco habituales o incluso sospechosas, ¿no? En este caso, volvemos una vez más a la confrontación clara y evidente entre el presidente Donald Trump y lo que él llama el Deep State, ¿no? El Estado profundo, que como se refiere digamos, a los servicios de inteligencia y que a su juicio han operado, continúan operando en su contra, ¿no? El caso, como contaba muy bien Paulina, si se tira del hilo parece que nos lleva a las elecciones del próximo año, ¿no? Se estaba tratando de ver si se podía encontrar alguna información negativa que pudiese salpicar
al ex vicepresidente Joe Biden, candidato o aspirante demócrata que ahora mismo lidera los sondeos, ¿no? O sea que vemos aquí como la administración Trump en esta telenovela política interminable nunca nos deja de sorprender, ¿no? ¿Creéis que esto va a tener un impacto en las próximas elecciones? Quiero decir, si se confirma realmente que hay un comportamiento inadecuado, que hay una promesa impropia de un mandatario estadounidense que lleva a la comunidad de inteligencia a elevar esas dudas, esa preocupación, con el continuo aparecer de escándalos de esta administración, ¿va a erosionar la figura del presidente Trump, que tiene una base de votantes que, como hemos visto de manera continuada en las encuestas, mantiene la fidelidad de esa porción de votantes? Yo me atrevería a pensar que no será un tema que impacte, desafortunadamente, bajo cualquier otra circunstancia, en cualquier otra parte del mundo. Sin lugar a dudas sería un tema explosivo y radioactivo, digamos, ¿no? Estar inmiscuido en este tipo de escándalo en el cual habría una promesa para un líder extranjero para que de alguna forma intervenga o ayude a los esfuerzos para la reelección del presidente en turno. Sin lugar a dudas sería un escándalo de dimensiones nunca antes vistas, ¿no? En Estados Unidos, desafortunadamente, creo que el presidente efectivamente goza de esta, digamos, de esta inmunidad, de este teflón, en la cual no hace mella en su base electoral. Creo que lo único que podría de alguna forma fracturar el apoyo tiene que ver más con la economía y más con cuestiones que le impactan directamente a la gente, pero sin duda nos habla de este deterioro y de esta descomposición en la cual algo que bajo los otros parámetros normales de cualquier otra administración que hablaría de pues básico sentido común y de institucionalidad política, pues se han dejado a un lado en esta era de un poco surreal y bizarra del No, desde luego, Trump. estamos en otro planeta político al que vivíamos hace 4 años, ¿no? Y desde luego con el presidente Trump lo que ha hecho es elevar el umbral de escándalos, lo ha subido a unos terrenos en los que parece asombroso que cuestiones que afectan a la seguridad nacional se acaban convirtiendo en una pequeña nota al pie, ¿no? Que hemos visto con el presidente, con el presidente Trump es acusaciones con prostitutas, reuniones con el adversario geopolítico más importante como es el presidente Putin a puerta cerrada sin conocerse detalles acerca de lo hablado. En algunos casos... No solo eso, sino que el presidente le pidió a la traductora oficial del Departamento de Estado, que trabaja bajo juramento, que le entregase las notas. Las notas que toma cualquier traducción intérprete para poder hacer su trabajo. No, y también lo que me llama la atención, lo que comentábamos al inicio de esta discusión, es que no es la primera vez que hay un enfrentamiento con la comunidad de inteligencia. O sea, estamos hablando de gente que tiene toda su vida arriesgando incluso su vida para recolectar información que permita delinear y que permita darle al presidente de los Estados Unidos los mejores elementos para la toma de decisiones en su interacción con los líderes mundiales, ¿no? No es la primera vez que vemos que Trump desacredita esta información. Lo vimos incluso con la confrontación que tuvo cuando los servicios de inteligencia declararon que el príncipe de Arabia Saudita estuvo involucrado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Lo hemos visto cuando ha desacreditado información que le dan sobre el programa nuclear de Norcorea. Lo hemos visto sobre todo con la intervención rusa en las elecciones de 2016, que por supuesto a él es la parte que no le conviene y que ha iniciado todo, pero que vemos que ahora va más allá, ¿no? Esa confrontación que inició precisamente con ese tema en el cual él se siente incómodo, diciendo que él le debía prácticamente su victoria a la intervención rusa, pues ahora se ha expandido a otros temas muy sensibles que por supuesto son de generar preocupación. 10:40 de la mañana en La Habana, Cuba. El canciller cubano ha negado las acusaciones del Departamento de Estado que dicen, obligado a esta administración de Estados Unidos a expulsar a 2 funcionarios cubanos de la misión de Naciones Unidas. Esto, dice la administración estadounidense, por abusar de sus privilegios de residencia al intentar realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos. ¿Grave? Desde luego, estamos en un recrudecimiento alarmante en las relaciones, o más bien las no relaciones entre Washington y La Habana.
Recordemos que los funcionarios cubanos de la misión cubana, perdona, en Nueva York están muy delimitados en su manera de funcionar y de operar y de trasladarse. Yo creo que en este caso se han dado muy pocos detalles al respecto. Creo que la administración estadounidense lo que está tratando es de leer al pie de la letra para tratar de encontrar cualquier falla más o menos grave para señalar a los cubanos, ¿no? Las tensiones ahora mismo entre Washington y La Habana están en un punto tremendo de caldeado, y la verdad que es bastante alarmante de cara a las relaciones no solo con La Habana sino con Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que no podemos dejar a un lado el contexto que juega Venezuela y precisamente la relación que tiene o el papel que ha jugado Estados Unidos en el conflicto y lo que pasa en la crisis venezolana. Creo que sin lugar a dudas es ampliamente conocido que los cubanos apoyan el régimen de Nicolás Maduro, o el gobierno cubano de alguna forma ha otorgado asistencia, ha otorgado asesorías, etcétera. Y creo que sin lugar a duda este es otro de los factores que tiene que ver con esta pues nueva escalada de las tensiones de Estados Unidos con Cuba. No tenemos mucha información. Esto efectivamente. En la semana previa a la ONU. Y en la semana previa a la ONU, en la que pues yo creo que no va a haber ningún tipo de interacción, no va a haber ningún tipo de distensión de este asunto, y al contrario, preocupa pensar que este acercamiento que se logró durante la administración Obama, con la apertura de embajadas, con el viaje del propio presidente Obama a la isla, pues pudiera estar en un punto de quiebre en el que se puedan elevar las tensiones a tal grado que nuevamente se rompan las relaciones, se retiren a las embajadas y pudiera, ojalá no sea el caso, pero pudiera ser, digamos, que el estar sentando las bases para tener, digamos, un nuevo pretexto o buscar algunos nuevos elementos estridentes o de tensión que le permitieran justificar a Estados Unidos llevar a cabo un rompimiento o retraerse, ¿no?, de los avances que se registraron en la administración del presidente Obama. Hay dos temas vinculados a esta noticia que me han llamado la atención. Uno es que esta administración no goza de el prestigio de decir siempre la verdad. El mismo presidente sabemos que juega con... entonces, cuando nos encontramos frente a acusaciones de estas que no están presentadas con pruebas, no hay fotografías de esos dos funcionarios realizando una actividad irregular, no hay detalles sobre con quién se reunieron, si es que tuvieron alguna... O sea, es simplemente los expulsamos o pedimos que se vayan por sus actividades, pero no sabemos cuáles son. Y cuando escuchamos al régimen cubano decir eso es falso, se lo están inventando, ¿a quién hay que creer más? ¿A una administración que juega siempre con la línea gris de los hechos o a un régimen que adolece de todo criterio democrático? No, y sobre todo cuando vemos cómo funciona con quienes percibe como adversarios y cómo opera con quienes, siendo sus adversarios, tienen una cercanía con este presidente, ¿no? Por afinidades ideológicas o por simplemente afinidades personales. Entonces, sin lugar a duda, genera sospecha, ¿no?, el hecho de que no tenemos información, no hay una evidencia concreta que nos permita analizar esta situación. Yo creo que de fondo, además de esta confrontación clara entre Washington y La Habana, como bien decía Paulina, está el caso venezolano, ¿no? El estancamiento de las conversaciones para tratar de obtener o lograr una transición política es obvio. Hay un bloqueo absoluto. Estados Unidos llegó en algún momento a plantear o ver si quizá La Habana podría jugar un poco a su favor para dar alguna salida al régimen de Nicolás Maduro. Parece ser que esas conversaciones no llegaron a buen puerto, y la realidad es que una vez intentado ese mínimo acercamiento por la puerta de atrás, digamos, lo que han optado es por volver a las espadas en alto y los gritos, digamos, diplomáticos. No hay que obviar, hoy anunciaba, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro que no iría a la Asamblea de Naciones Unidas, pero sí visitaría Moscú, ¿no? Lo que añade un poco este quiebre en el tablero de ajedrez geopolítico global, ¿no? Además, me da la impresión de que en muy poco tiempo, que 3 años se van a cumplir, esta administración ha conseguido desmontar la agenda de herencia de la presidencia anterior como ningún cambio presidencial antes
en la historia reciente de Estados Unidos. Claro, y en varios temas, además, o sea, en las relaciones con los aliados, en los temas como el cambio climático, como la eficiencia energética. Parece que es una de sus metas completamente fijas, ¿no? Avanzar en el desmantelamiento del legado de la administración del presidente Obama. Han construido pocas cosas, pero sí que han sido capaces de desmantelar muchas de las previas, ¿no? Ese quizá es su gran logro. El análisis de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Al volver hablamos de las previsiones económicas de la OCDE. No son muy buenas para el crecimiento económico mundial para el próximo año. Ya regresamos. Las 4:50 de la tarde en París, donde está la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido como la OCDE. Acaba de hacer públicas sus previsiones para la economía mundial y las ha tenido que rebajar respecto de las últimas del mes de mayo. ¿Qué dice la OCDE ahora? Que la economía este año del mundo va a crecer solo un 2,9% y el año que viene un 3%. Esto es ligeramente por debajo de las previsiones de mayo, que para este año entonces eran del 3,2%. 2,9 y del 3,4, para el 2020. ¿A qué lo atribuye? A varios factores, fundamentalmente a la posibilidad de que haya una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, a las negociaciones de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que de momento no dan con un resultado, y a la debilidad de la economía alemana. Y dicen, Alfonso, que el futuro es oscuro, frágil e incierto. Sí, bueno, esto es la literatura económica, utiliza estas metáforas medioambientales para referirse a estas cuestiones, pero lo cierto es que sí, vienen malos tiempos económicos, no hace falta que lo diga la OCDE, hemos visto cómo esta semana, por ejemplo, la Reserva Federal bajaba tipos de interés aquí en Estados Unidos. En Europa también el Banco Central Europeo, si bien los tiene prácticamente a cero, anunciaba que aumentaba el estímulo monetario. Lo cierto es que en todo el mundo la situación económica está empeorando, ¿no? El caso de China también es evidente, pese a mantener tasas de crecimiento por encima del 5%, los registros son los menores en 2 décadas, ¿no? Europa está pasando un momento complicado y especialmente si vemos que incluso Alemania se acerca a una recesión trimestral, pues podemos ver que es el gran motor económico de la zona euro. Todo el resto de los países se ponen a tiritar, ¿no? El Brexit cada vez duro, cada vez está más cerca y las tensiones comerciales, si bien es verdad que la solución está a golpe de un tuit, ¿no? Porque del mismo modo que se quiebran en un momento, igualmente el presidente Trump podría decir, acabo de hablar con el mandatario, con mi amigo Xi, y hemos arreglado nuestras diferencias. Y eso inmediatamente impulsa las bolsas, desata optimismo. Desde luego, desde luego. O sea, por eso digo que estamos a un golpe de tuit para arriba o para abajo, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que el panorama general sí que es mucho más complejo y negativo. En América Latina, bueno, el caso de Argentina es especial, pero las previsiones apuntan a que continuará la contracción. En Brasil no acaban de repuntar pese a las promesas del presidente Bolsonaro, y México no acaba de cumplir desde ya hace años, pero tampoco con el nuevo gobierno parece ser capaz de reactivar la economía, ¿no? No, yo creo que es simplemente, como bien decía Alfonso, una consecuencia natural de malas decisiones, de malas políticas que ahora vemos que pasan factura. A nadie le puede sorprender cuando hemos visto que en los últimos meses, en los últimos años, hay una toma de decisiones errática en los más altos niveles del gobierno, hay una improvisación, hay un desprecio por la información que sugiere actuar en cierto sentido, y más bien se responde a impulsos, concretamente del presidente Trump, que ha abierto frentes con muchísimas naciones, con muchísimos temas. Ahora la guerra comercial en China, que es de alguna forma completamente innecesaria, en el sentido de que habrían otras formas de gestionar las diferencias, de impulsar el crecimiento para que beneficiara a los dos países y al resto del mundo con ellos. Estas guerras arancelarias, por ejemplo, de las que México ha sido protagonista y víctima en cierto sentido. No, sin cierto sentido, una pura víctima. Una víctima total. En cierto sentido, porque al menos lograron salvarlo después de que entregamos todo el tema migratorio. Pero creo que sin lugar a dudas este es el reflejo, ¿no?, de toda esa decisión errática de políticas que ha venido ocurriendo. Era difícil pensar que no iba a pasar factura después de estas tensiones comerciales, después de todo lo que ha venido ocurriendo en el Brexit, que sin lugar a duda es la tragedia más grande
hecha por el hombre, me atrevería a decir, en materia política, que no se ve por dónde vaya a salir, ¿no? Lo que llama más la atención, sobre todo, es que no venimos respondiendo de una tragedia, de una situación de alguna forma inesperada, fuera del alcance, sino de resultados constantes, de malas decisiones y de gente que ha estado en el poder y que no ha sabido enderezar el camino o generar el crecimiento, la certidumbre que necesitan los mercados en este momento, ¿no? La incertidumbre que presente actualmente en España, en el Brexit, en América Latina, por supuesto, con elecciones, con un presidente López Obrador que efectivamente no termina de delinear cómo quiere implementar su política económica, que lo único que ha hecho ha sido destruir instituciones, revertir reformas para entregar dinero a la gente, lo cual sabemos no soluciona nada más allá del corto plazo, no genera ningún crecimiento sostenido. Entonces creo que efectivamente, como bien decías, no necesitamos que la OCDE venga y nos lo diga. Es un poco sentido común el revisar las notas todos los días, que vemos un poco a la economía sin rumbo en manos de gente que no ha sabido tomar las decisiones adecuadas. Sí, sobresale quizá un poco en este panorama Estados Unidos, ¿no? La primera economía del mundo, que si vemos los indicadores sí que todavía está en un curso saludable, ¿no? Si no robusto, sí que positivo, ¿no? Un crecimiento por encima del 2%, tasa de desempleo en mínimos de casi 50 años. Es cierto que la inflación está un poco por debajo de lo estimado, pero es el único faro, digamos, en la economía mundial que sostiene o que mantiene un curso que diríamos que es positivo, ¿no? Lo que pasa que, como bien comenta Paulina, estamos en manos de un presidente que nos sorprende a todos, incluso yo creo que a veces se sorprende a sí mismo en algunos de sus... Lo cual le satisface profundamente. Yo creo que también le satisface para no acomodarse demasiado en la Casa Blanca. Entonces, creo que la incertidumbre rodea no solo a nosotros, sino al resto de los que nos gobiernan, ¿no? Oye, ¿y Argentina? Hay elecciones, la situación económica es precisamente el gran lastre de las promesas y de la imagen de Mauricio Macri. Leía, y tú conoces bien el Fondo Monetario Internacional, leía recientemente, no sé si ayer o hoy, la entrevista que le hacen a Christine Lagarde, y que dejó la dirección de directora gerente del fondo para irse al Banco Central Europeo, pero le preguntaban por Argentina y su respuesta fue: sin el FMI, Argentina hoy estaría mucho peor de lo que está, intentando salvar la cara a la institución, al acuerdo que ella llegó con Mauricio Macri, pero esto lo dice en un contexto de elecciones. Y lo dice cuando ya ha dejado el organismo, ¿no? O sea, creo que el tema Argentina va a ser el gran legado de Lagarde, y creo que ella misma es consciente. Es el mayor préstamo de la historia del FMI. No estamos hablando de una pequeña aportación de la institución, ¿no? Yo, hablando con gente dentro del fondo, a la hora de aprobar el préstamo había mucha preocupación y un cierto escepticismo acerca de que eso llegase a salir adelante, ¿no? Es cierto que la situación argentina era muy complicada y recurrir al Fondo Monetario era una solución que era acertada. Otra cosa se puede discutir el monto... alto coste político, ¿no? Claro, exactamente, especialmente ¿no? Dada la historia argentina, ¿no? Que tiene una relación con el fondo totalmente truculenta, por decir una palabra bastante sanguinaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí Lagarde está un poco tratando de salvar los muebles antes de cruzar el Atlántico e irse al Banco Central Europeo, pero el caso Argentina, en el fondo, yo tengo miedo de que se vaya a convertir en la nueva Grecia, ¿no? En cierto sentido. Sí, terrible. Creo que no hay ningún panorama halagüeño en este sentido. En América Latina, nuevamente, pues lo veíamos. Brasil no ha logrado despuntar. Argentina está sumido en esta profunda crisis económica. México igualmente no ha tenido el crecimiento esperado. Así que, sin lugar a dudas, se esperan tiempos oscuros. Y desafortunadamente, lo que también destaca este reporte de la OCDE es que no hay una claridad de que sea una cosa pasajera, de que sea únicamente una cosa eventual, una mala racha, digamos, sino que se convierta en la nueva normalidad, digamos, en precisamente derivado de políticas que no dan estos resultados o de políticas que generan únicamente incertidumbre. Podríamos estar entrando hacia una etapa en la que este poco crecimiento, esta falta de generación de empleos, etcétera, se convierta en la nueva norma. 11 de la mañana en Nueva York, epicentro de una movilización mundial, mayoritariamente de jóvenes que hoy salen a las calles para pedir
políticas para hacer frente al cambio climático. Esto en el contexto de la Semana de Naciones Unidas que se va a llevar a cabo la próxima y el lunes, donde en ese contexto de Semana de Naciones Unidas va a haber una cumbre del clima que está impulsada por el mismo secretario general del organismo internacional. Antonio Guterres les ha dicho a los líderes mundiales que vayan a la cumbre, pero no con buenas palabras, sino con hechos, con acciones concretas. Hay 3.500 acciones planteadas, previstas para hoy, y la más mayoritaria probablemente va a ser, Paulina, la de Nueva York. Sí, hay varias movilizaciones que se han llamado en diferentes partes del mundo. Algunas se llevan a cabo la próxima semana. Aquí en Washington también se han reportado que habrá una movilización importante el próximo día 23. En España me parece que será el 27. Y claro, yo creo que es un tema que genera mucha urgencia, que a las nuevas generaciones, a los jóvenes que serán los que paguen las consecuencias de la inacción actual de los gobiernos, les genera mucha preocupación y sobre todo una gran movilización. Me parece que hay que destacar la presencia de Greta Thunberg, que ha estado aquí, esta activista muy joven de Suecia, que ha generado un gran entusiasmo, ha logrado convocar a muchísima gente para que se sume precisamente con acciones concretas y, como tú decías al inicio del programa, que no les crean a ellos, que le crean a la ciencia, lo que la ciencia ha logrado demostrar, lo que hay la evidencia concreta, la información dura, que nos dice que efectivamente la inacción actual, sobre todo de potencias económicas, como por ejemplo Estados Unidos tras abandonar el Acuerdo de París, va a pasar factura y va a generar consecuencias catastróficas durante los próximos años. Me parece que es una movilización sí, ese mensaje vale de esta activista es muy potente. No nos escuchen a nosotros, los jóvenes, les decía a los políticos en el Congreso de Estados Unidos, escuchen a la ciencia, escuchen los datos, escuchen a los que conocen. Como queriendo decir, no ustedes que no lo conocen, porque no son expertos en cambio climático. Hagan caso de los que saben, no escuchen los que salimos, sino los que realmente estudian el cambio climático. Yo en este caso, la nueva generación, los jóvenes, están dando una lección absoluta a la generación ya más tardía, ¿no?, entre la que ya me incluyo. Creo que el repaso que dio Greta Thunberg a los congresistas fue asombroso, ¿no? Estás hablando al Senado de Estados Unidos, a los legisladores del país más poderoso del planeta, echándoles en cara su incapacidad para atender a un llamado de alerta por parte de los científicos, ¿no? O sea, yo creo que aquí es un tema que, como bien decía Paulina, los jóvenes son los que van a encarar y sufrir las consecuencias, y hasta que esta generación no llegue a posiciones de poder, yo creo que lamentablemente no veo a los líderes actuales que estén a la altura de las circunstancias y del desafío. Ayer, por ejemplo, fue interesante aquí Jeff Bezos, el fundador, presidente de Amazon, desveló una campaña que llamó La Promesa Climática, para tratar un poco de plantear qué posibilidades o cuál es el plan de acción desde dentro de Amazon, ¿no?, uno de los gigantes empresariales mundiales, para descarbonizar sus operaciones, ¿no? Prometió en el 2030 que todas sus instalaciones sean sustentadas con energías renovables. O sea, aquí también hay que tener en cuenta que los gobiernos tienen que actuar, pero el sector privado debe sumarse a esta labor, y es importante que estos grandes líderes corporativos den un paso al frente y lideren, ¿no? No se dediquen simplemente a engordar la cuenta de resultados, ¿no?, y asuman, cuando siempre se habla de la responsabilidad social de las empresas, como dicen aquí, hay que caminar lo que se habla, ¿no? Hay que decir que Bezos, que ahora recibe los aplausos y el comentario de Alfonso, reacciona a las críticas de la opacidad de lo que se conoce como la huella de carbono de su compañía, que se dedica precisamente a eso, al transporte de productos, a la generación de empaques para todos los que compran, y por lo tanto eso genera una gran cantidad no solo de emisión de gases que contribuyen al calentamiento global, sino de residuo. Uno recibe un paquete de Amazon, quita los plásticos, la caja, el envoltorio, la etiqueta, y eso lo tira. Y eso cada vez que alguien compra uno o dos productos. Y, por otro lado, a la movilización interna de sus propios trabajadores, que han convocado marchas para pedirle que realmente haga lo que hizo ayer. Sí, pero también un poco, yo creo que ahí debemos ser un poco autocrítica, ¿no? Porque ¿quién son los que compran los productos de Amazon, ¿no? Sí, somos claro, nosotros, ¿no? Entonces, como exigirle a Amazon, tienes que ser mucho más limpio, y nosotros nos hemos acostumbrado o apoltronados en esta cuestión de que clicas y te llega a casa
desde, no sé, desde un albornoz hasta el último disco o un libro, ¿no? Es como una cuestión muy fácil que yo creo del que tenemos que reaccionar todos, ¿no? Como esto lo que decía. Hay un consejo que, si quieren, uno lo intenta aplicar cuando medianamente puede, pero que cuando uno va a comprar varias cosas, se espere a hacer una sola compra y esa compra Amazon tiene la posibilidad, en la medida de lo posible, de incluirlo todo en un solo paquete. De tal manera que no te llegan 5 paquetes, sino que te llega uno. Con 5 cajas y 5 Y eso lo podemos hacer nosotros controlando nuestro afán por recibir el producto lo antes posible y diciendo, bueno, pues si no me llega hoy, me llega mañana o me espero a comprar todo al mismo tiempo y de esta manera, con ese pequeño esfuerzo, genero 3 cajas de las 4 que se hubieran generado por comprar separado. No, yo creo que es un tema en el que efectivamente todas las personas pueden participar, la gente puede tratar de disminuir su huella de carbono y la contaminación que genera con los productos del día a día. Creo que es un tema de educación, creo que hemos avanzado al menos en tenerlo en la mente de las nuevas generaciones. Vemos cómo prácticamente ahora es un ecocidio cuando tú vas al supermercado y no llevas tus propias bolsas, ¿no? Como incluso este es un tema como un poco de vergüenza, no, vergüenza pides social. Un refresco que te ponen automáticamente claro, el popote, pitillo, popote, claro. Depende de dónde vivas. Ya aquí en Washington ya no, ya exactamente. Yo os he empezado a ver de papel. Papel de plástico ya no hay, que si tardas mucho en consumir ya está un poquito es una crítica por parte del consumidor. Claro, entonces, bueno, al menos se ha avanzado, obviamente hay mucho que hacer, pero sí, lo que creo que lo que llama la atención es que este tipo de cosas que tendrían que ahí está la evidencia para decirnos, aquí en Estados Unidos, al menos en algunos niveles políticos, pareciera que está sujeto a interpretación, ¿no? Pareciera que es una ideología que tú lo crees, tú no lo crees, tú coincides con esto, tú, un poco como, no sé, como el veganismo a lo mejor, ¿no? Tú compartes, yo no comparto, tú piensas que está bien, tú piensas que está mal. Pero te voy a decir una cosa, cuando por ejemplo vas a un supermercado, conozco una cadena de tiendas en Estados Unidos que en el distrito de Columbia, donde hay una mayor sensibilidad por estos temas, las bolsas que ofrece a sus clientes son de cartón, de papel cartón. En el estado de Virginia, al otro lado del río, a una parada de metro, la misma cadena ofrece bolsas de plástico. Y yo le hice la pregunta cuando compré en una de esas tiendas, oiga, ¿no tiene las de cartón? Y me dijo, no, esto solo... Y lo dijo con cierta ironía, como criticando, sin saber que yo sí estaba a favor de la de cartón y no la de plástico. Y me dijo, no, esto solo en el distrito. La verdad me llevé una decepción, pero también me llevó a pensar, si los ciudadanos de ese estado lo piden, la cadena está dispuesta a ofrecerlo. O sea, es responsabilidad también de los clientes. Sí, pero bueno, también estamos escuchando el discurso, volvemos un poco a la responsabilidad de los líderes, ¿no? Estamos escuchando a Trump, que desde que llegó a la Casa Blanca ha puesto en entredicho que realmente hay una crisis climática y un calentamiento global, perdón, cuando los informes de diferentes científicos desde la ONU totalmente basados en hechos evidentes te lo están diciendo. Hace poco vino el canciller brasileño hablando con el tema de los incendios de la Amazonía, poniendo en duda también el calentamiento global y estas cuestiones, ¿no? O sea, que asombra que todavía haya gente, que esta gente ha llegado al poder porque ha sido votada, ¿no? Antes de ir a la pausa, tenemos el The Economist que acaba de salir. Sí, déjame la portada, que quiero mostrársela portada a nuestros televidentes. Esta es la portada de la revista The Economist de hoy. Sale hoy, es una revista semanal de prestigio y lo que hace es una sucesión de colores desde 1850 y cada una de las líneas de esta portada hasta la actualidad. Y lo que hace es una progresión en función de la temperatura registrada en el mundo. Claramente, en 1850, como decimos en mi tierra, hacía un frío que te pelabas. Y a partir de ahí evoluciona, aquí cambia, empieza a suavizar antes de los 2000 y a partir de los 2000 la temperatura del planeta claramente es más calurosa. Estos son los datos. Claro. No los negacionismos de algunos políticos que están en situación de poder. Vamos a la pausa. Ya regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Seguimos en Club de Prensa, en el análisis de la actualidad, en este tiempo de debate con Paulina Chávez y con Alfonso Fernández. Hace pocos minutos el presidente Donald Trump ha anunciado que impone sanciones contundentes, dice él, el detalle lo tenemos que acabar de conocer, del Departamento del Tesoro a uno de los bancos más importantes de Irán. Esto como respuesta, como parte de la respuesta diplomática a lo que se presupone el
ataque, la autoría de ese ataque a una refinería de Arabia Saudí que Irán le proporcionó a los rebeldes yemeníes y que dio con la reducción del petróleo mundial de una manera significativa, que llevó al incremento del precio del petróleo y a la liberación, o a forzar la liberación para controlar ese precio, de las reservas energéticas de algunos países, entre ellos Estados Unidos. ¿Las sanciones es el camino? Es el camino que ha encontrado ahora mismo. La cuestión es que tampoco, como veníamos comentando previamente en la pausa, Washington ha impuesto tal cantidad de sanciones a Irán, ya sea a sus diferentes funcionarios, instituciones, etcétera, que la verdad que queda poco por sancionar. Pero está claro que el gobierno estadounidense, el presidente Trump, que se hace gala de su animadversión a Irán como uno de sus principales enemigos, tenía que hacer algo, ¿no? Tras el ataque, desde que todavía no está muy claro si fue Irán, si fueron los hutíes en Yemen, con la colaboración de los iraníes, también se habla que puede ser desde Irak. Todavía la motivación y los autores no está clara, pese a que a Washington en un primer momento apuntó directamente a Teherán, ¿no? Ahora parece que Washington ha rebajado un poco las acusaciones y el presidente Trump habla de sanciones contundentes, pero yo creo que esto es parte de su grandilocuente estilo, ¿no? La verdad es que es un paso más, como hablábamos antes con Cuba, pero esto todavía más peligroso por las posibilidades, el riesgo serio de conflicto bélico en la región, ¿no? Estados Unidos no quiere un conflicto bélico. La retórica, y aprovecho para hacer una corrección, ayer dijimos que el presidente Trump había calificado de acto de guerra esos atentados contra Arabia Saudí, cuando fue Mike Pompeo quien lo realizó. Pero bueno, en cualquier caso representan ambos a la administración estadounidense. Pero pasaron de hablar de acto de guerra a buscar o a defender una solución diplomática pacífica a este conflicto que está a punto de explotar. Sí, yo creo que el problema es que el presidente Trump no ha tenido claridad, ni ha tenido, digamos que no ha dado señales de tener efectivamente una ruta delineada para atender el conflicto en Irán. Y efectivamente creo que se encuentra un poco en medio de ese instinto que a él le genera, digamos que esa reticencia para intervenir en el extranjero, sabiendo lo que ha pasado anteriormente, lo que pasó con Irak, es decir, esa parte en la que él sabe que no necesariamente esa es una buena idea o puede ser el paso a seguir, la mejor alternativa. Y también las presiones dentro del propio Partido Republicano de estos miembros conocidos como los halcones, estas personas radicales que constantemente están presionando para incrementar la presión y para llevar a los adversarios estadounidenses, o para generar un poco más de presencia fuerte o de respuesta fuerte de parte de Estados Unidos. No creo que el presidente Trump esté en medio, no ha tenido claridad. Ha tenido una estrategia un poco confusa, incoherente, en el cual efectivamente algunas veces se muestra como más retóricamente como este líder duro, inflexible, que va a estar ahí siempre para dar la batalla, y por otra parte en las acciones pues un poco más cauto, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces creo que el problema es que desde un principio no había una estrategia de salida. Desde el retiro del acuerdo nuclear un poco se quedó a la deriva, un poco se quedó a la improvisación, y con toda la convulsión que se ha generado tras la salida del asesor de seguridad nacional, digamos que esa partida que se da por ganada para Mike Pompeo, que había tenido ciertas confrontaciones con él precisamente por la respuesta a Irán, entre otros temas, creo que nos habla de un caos total en la administración, en la que no hay una claridad, sobre todo no de lo que pase en el futuro inmediato, sino de cuál tendría que ser la ruta a seguir y cuál tendría que ser el próximo paso a dar por parte de la administración. Claro, mencionabas la salida la presencia de halcones, la salida de Bolton. Él es uno de los halcones, se relaciona directamente con Corea del Norte y con Irán. ¿Crees que los halcones están perdiendo espacio en la administración y están ganando los moderados, entre los que se cuentan la voz del Departamento de Estado, y en este caso de Mike Pompeo? Bueno, yo creo que es difícil decir en la administración Trump o dar algo por sentado, porque con ese ánimo tan volátil que hemos visto, sí, lo que en un día a él le parece una buena idea, o lo que a él le parece un buen consejo, o una persona que se encaja con las prioridades
prioridades que él quiere avanzar, al día siguiente puede caer de su gracia y Total. ser despedido a través de un tuit de la forma más humillante o triste posible, ¿no? Entonces creo que es difícil dar por hecho que los moderados están ganando la batalla o que los halcones han sido debilitados por la salida de Bolton. Creo que en este momento nos evidencia, que puede cambiar en las próximas horas, pero en este momento evidencia que Trump ciertamente quiere llevar el tema con cautela y que una intervención militar o una escalada de la presencia de fuerzas estadounidenses, creo que por lo pronto no es la opción que esté viendo como primordial. Sí, como bien decía Paulina, este es un clásico lema de interpretación, de análisis político, que es mira lo que hacen, no lo que dicen, ¿no? El presidente Trump sí que, si escuchas solo sus discursos, parece ser que ha sido el gran policía universal que ha estado repartiendo mamporros por aquí y por allá, cuando la realidad es que cuando se ha encontrado una situación conflictiva cercana al enfrentamiento, él siempre ha dado un paso atrás, ¿no? El caso de Bolton es claro en esta historia porque era uno de los que le había llevado a plantear posiciones muy encontradas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a Corea del Norte, fue uno de los elementos que yo creo que hubo una gran tensión entre ambos, ¿no? Bolton decía no hay nada que hablar con el régimen norcoreano y Trump, que es si otra cosa no, pero es muy hábil desde el punto de vista de relaciones públicas, sí que vio las posibilidades de un acercamiento, aunque sea televisivo, ¿no? Que no diplomático, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que vemos es que el presidente Trump está, yo creo, aprendiendo de política exterior las dificultades y los matices sobre la marcha, ¿no? Como un niño pequeño que aprende a andar en bicicleta y que a veces se cae y a veces acierta, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación que es muy peligrosa porque estamos hablando de la principal potencia mundial no teniendo muy claro para dónde dirigirse. Antes de ir a la pausa y conocer la mala semana, porque hoy es viernes y les pedimos a nuestros invitados a quién se la entregan, os pido un comentario sobre la decisión o la petición que el presidente Donald Trump le ha hecho a un juez de Nueva York para evitar que los fiscales de Nueva York están intentando obtener el registro de sus impuestos, no lo consigan y el juez lo bloquee. Es el enésimo intento del mandatario para revelar sus declaraciones de impuestos. Brevemente. Yo creo que hay pocos episodios de la administración Trump, y mira que eso es mucho decir, que nos demuestran el grado tal de deterioro de lo que antes era percibido como normal. Cualquier candidato a la presidencia, cualquier aspirante o básicamente cualquier cargo de elección popular hubiera tenido que presentar sus impuestos, las declaraciones de sus ingresos y ese documento como punto de partida. El hecho de que el presidente Trump no lo haya presentado y siga llegando a extremos inusitados para impedir que se den a conocer, yo creo que lo único que nos dice es que hay algo, por supuesto, ahí que no quiere que sea de conocimiento popular. No sé si tenga que ver con malos manejos de sus empresas, no sé si tenga que ver con tratos con otros países, pero sin duda llegar a estos extremos para impedir la revelación nos indica que hay algo ahí que no es correcto. Sí, ¿no? Un caso más de que la opacidad es la guía espiritual de esta administración, ¿no? No tiene ningún interés en algo que, como decía Paulina, era una costumbre básica de cualquier candidato que se lanzaba a competir por un cargo público, ¿no? Vamos a la pausa. Al volver, la mala semana. Ya regresamos. Momento para la mala semana, para preguntarle a nuestros invitados. Empezamos por Alfonso. España, o más bien la clase política española, ¿no? Que esta semana demostraron una vez más su incapacidad para llegar a un mínimo acuerdo que formase gobierno, ¿no? Y llevan a España a las cuartas elecciones generales en 4 años, ¿no? Un récord de dudosa legitimidad. Para mí, Justin Trudeau, creo que sin lugar a duda tuvo una semana catastrófica, de por sí en una emproblemada campaña buscando la reelección, ahora con este surgimiento de por lo menos 3 fotos y que no hay certeza de que sean las únicas, pudieran salir más, en las cuales él tiene la cara pintada de negro, también le han dicho brown face, pero en realidad, bueno, oscurecer su cara, lo que aquí es considerado un gesto... yo creo que en América Latina eso no se entiende. Eso no se entiende. En España tampoco. Ayer lo decíamos, la celebración, solo la celebración del Día de Reyes, en el que el rey Baltasar, pues normalmente yo desde pequeño lo he visto, porque además la diversidad
en España no era tan generosa como para que Como siempre ahora, hubiese ¿no? un Claro, individuo... en México igualmente sería difícil entender por qué genera este escándalo, pero aquí en Estados Unidos, en Canadá, es considerado un gesto racista, así que creo que se ve difícil que vaya a poder salir de esta y ha generado contradicción, sobre todo por lo que él siempre ha hablado, de la diversidad, de esa apertura. Creo que está en problemas. Pero lo que tiene que valer, me da la impresión a mí, es su legado de gobierno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Paulina Chávez, Alfonso Fernández, gracias. A ustedes también la generosidad de su tiempo. El fin de semana, que lo descansen, que disfruten. Volvemos el lunes a la misma hora.